Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas de sexualidad integrativa. Es un ciclo con el que abrimos la formación de sexualidad integrativa que comenzará en octubre de 2018 aquí en el SPY TCI. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Damián Dexeus. Hola. Damián, bienvenido. Gracias. En unos momentos hablaremos contigo. Y también os damos la bienvenida Nuria y Mario. Nuria Costa, Mario Sánchez. Bienvenidos. Tenéis micro para hablar. Gracias. Decid algo, por favor. Gracias. Aquí estamos. Muy bien. Nuria, ¿nos puedes contar alguna novedad sobre la formación de sexualidad integrativa? Más que alguna novedad, queríamos que nos contaras también cuál es tu opinión sobre la formación. Creo que me decías que, sobre todo, veías que era una formación realmente integrativa, en el sentido de que estaba allá todo lo que tú habías ido aprendiendo en diferentes lugares, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches. Sí, un poco la idea sería esta, ¿no? Yo como terapeuta que me he especializado en sexualidad, me pasó como que tenía que ir buscando, ¿no?, los profesionales de cada ámbito, en cada disciplina, para ir formándome, ¿no? Entonces, claro, esto por un lado. Por otro lado, también una de las cosas que siempre sentía era que faltaba más una mirada a todos los colectivos, ¿no?, sobre todo LGTBI, y como más inclusiva. Y otra de las cosas que también encontraba es como que a mí me faltaban en las formaciones una mirada también a sexualidades alternativas, ¿no?, más relacionadas, por ejemplo, con el BDSM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para mí esta es la formación perfecta, la que a mí me hubiera gustado encontrar, ¿no? Después de tanto tiempo y de ir buscando yo, de repente están los mejores profesionales. Es una formación totalmente transversal, en el sentido de que bueno, tenemos desde la parte más de anatomía, de fisiología, de patologías, a incluso pues utilizar prácticas del BDSM como estrategias terapéuticas, ¿no? O sea, como que todo ese abanico está. Así que, bueno, a mí pues, me hace muchísima ilusión y nada, estáis todos invitados. Ya está. Muy bien, pues gracias, Nuria. Y ahora sí, vamos con Damián Dexeus, el doctor Damián Dexeus, que es el director médico del Women's Health Institute de Barcelona, que es obstetra, ginecólogo, especializado en obstetricia, quería decir, especializado también en oncología y en patología sexual, en patología del área genital, concretamente, y que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Bueno, Damián, bienvenido. Muchas gracias. Queríamos hablar contigo de un abanico de temas varios. Hemos estado ahora tomando un café y estábamos entrando de manera muy intensa ya en un montón de temas diferentes. ¿Por dónde empezar? Yo quizás empezaría pues preguntándote cómo estás. Muy bien, déjame empezar a mí con una cosa. Por supuesto. Este es un ambiente en el que no es habitual para mí, y este formato, ¿sí?, aunque lo hemos utilizado alguna vez cuando se han querido hacer los modernetes en los congresos, es así, en los congresos no acaba de funcionar muy bien, pero en cualquier caso sí lo he hecho alguna vez. Lo primero que yo tengo que hacer, que es lo que siempre hacemos cuando tenemos una comunicación, una ponencia, es dar las gracias al comité organizador. Eso no me queda más remedio que hacerlo porque es preceptivo, pero dejadme hacer solo un pequeño comentario de advertencia, y es que si esto sale horrorosamente mal, la responsable es Nuria, no directamente yo, es ella, que ella es la responsable de que yo esté aquí, y el motivo por el cual acepté encantado el participar hoy en esto, que no sé qué será, no sé en qué se convertirá, pero ha sido ella la responsable. Pues le pasaremos cuentas con Nuria, por supuesto. Bien. Espero no ser la culpable, ¿sí? Ser la responsable. Lo dirán ellos al final, no seremos ni tú ni yo, creo. Bueno, Damián, bienvenido. La cuestión, las varias cuestiones que nos ocupan tienen que ver con el mundo de la sexualidad, tienen que ver, como decía, con el mundo de la patología, tienen que ver con el mundo con la historia de este país también. Es un tema que también vamos a tratar en la formación. No solo la historia sexual de España y del mundo, sino también, no toda, por supuesto, pero vamos a hacer algunas catas sobre ello, sino también la historia de las ideas sexuales. Yo creo que tú, tu familia, tu apellido ha sido algo importante en el desarrollo
digamos, de las ideas sexuales de este país, de la libertad sexual o las libertades sexuales en este país. Y quizás quisiera empezar mencionando a tu padre, Santiago de Seus. Bueno, antes en el café hablábamos precisamente de cómo él había participado en una charla, dio una charla en la Universidad de Barcelona en los años 60, yo creo que a principios de los años 60, y con motivo de esa charla fue expulsado de la universidad. Y esa charla era una charla sobre anticonceptivos, sí, en los años 60. Eso sí. ¿Por qué fue expulsado? ¿Nos puedes ampliar un poco esta historia? Evidentemente yo la vivo de una forma, iba a decir colateral, no, pero es la historia que me explica mi padre. No, evidentemente no la viví en primera persona, pero hombre, haciendo un poquito de memoria, si nos trasladamos a esa época francamente gris, de libertades más bien escasas, francamente, en la que, y no me lo invento, todavía había algún animal que se paseaba por la universidad con la pistola al cinto, nos podemos hacer una idea de cuán problemático iba a resultar hablar ya no de Dios sabe qué, sino de sexualidad. Que de repente llegara un individuo considerado probablemente más bien frívolo a dar lecciones sobre anticoncepción, que contravenía absolutamente todos los mensajes que se venían repitiendo desde hacía muchísimos años en el país, era francamente incómodo. Lo fue incluso para mi abuelo, es decir, eso sentó muy muy mal en casa. Y algo que sentó muy muy mal a mi padre fue que no contó con el apoyo franco de su padre cuando se metió en el berenjenal de la expulsión y de la charla, porque mi padre le consultó a su padre. Mi padre, voy a dar esta charla, quiero hablar de anticoncepción, esto es algo que en el resto de Europa es el pan nuestro cada día, nosotros estamos haciendo aquí el canelo, nuestras mujeres, nuestras pacientes tienen el derecho a saber que ellas pueden controlar su sexualidad, pueden controlar su maternidad y por tanto tenemos que dar esta charla. Y dijo, no contéis en mí, no facis. Literal le dijo, no lo hagas. Cuando se metió en el berenjenal, evidentemente lo que le dijo es, ya te lo dije, ya te apañarás, ya saldrás tú del asunto. Y bueno, y se salió airoso y con éxito. Pero sí, le costó serios disgustos. Pero antes cuando hablábamos tú y yo te decía, debió ser una época impresionante. Y de alguna manera en mis palabras parecía que tuviera que ser fácil. Mirado con una cierta perspectiva, un rábano fácil. Lo fácil era no decir ni mu. Y lo difícil era coger y enarbolar la bandera, no enarbolar la bandera, caray, hacer algo que parecía que hoy se nos antoja absolutamente razonable, que era decir, pues oye, la mujer tiene todo el derecho del mundo a tomar las riendas de su vida y una parte muy importante es controlar ella la natalidad, cosa que evidentemente ponía patas arriba muchas cosas y una cultura en la que el hombre machote lo controlaba todo, ostras, perdía una cuota muy importante de ese control cuando era la mujer la que decía, aquí mando yo, campeón, arréglate tú. Y bueno, se ganó esa expulsión, luego evidentemente no quedó más remedio que readmitirlo, pero bueno, ahí inició una época de su vida en la que fue un franco defensor de los derechos de la mujer en ese ámbito que le correspondía a él, que era el de la ginecología. Bueno, estamos hablando de un momento de la historia de España en que todavía se celebraban las misas en familia del padre Peyton en la Plaza de Oriente en Madrid, es decir, misas multitudinarias al aire libre. En fin, que este país ha dado un cambio muy importante. Luego volveremos a todo este asunto, ¿eh? Luego volveremos a algunos aspectos, digamos, históricos. Pero también quería preguntarte, ¿realmente tú piensas desde tu devenir profesional que ha habido, es evidente que ha habido un cambio radical en las costumbres sexuales en este país, pero piensas que estamos en un nivel de libertad sexual, de responsabilidad sexual, de independencia sexual aceptable? ¿Cómo es eso para ti? Pregunta trampa, ¿eh? Pregunta trampa. No lo sé, porque realmente me costaría mucho definir qué consideramos aceptable. Yo tengo una visión absolutamente sesgada, porque mi mundo es, y que no se me malinterprete, pero mi mundo es 100% femenino. Yo me muevo en un ámbito evidentemente en el que profesionalmente solo trato con mujeres, de vez en cuando aparece algún marido, alguna pareja, pero una cosa como muy colateral, no me interesan demasiado tampoco, con lo cual mi ambiente es 100% femenino. El ambiente médico es también casi 100% femenino, porque las mujeres son muchas más que los hombres hoy en día, es lógico. Son más estudiosas, son más inteligentes, es así, y por tanto son ellas las que están copando y coparán en muy breve todos los espacios en la medicina, y en la ginecología no se va a escapar evidentemente como rama que es. Por tanto, mi visión es bastante sesgada al respecto. Yo
Yo creo que sí, yo creo que estamos alcanzando cuotas bastante razonables. El problema es que cuando mezclamos, y no me sabré explicar bien, pero cuando unimos una gran capacidad, una libertad enorme, una gran capacidad para elegir nuestra sexualidad y por tanto un amplio abanico de opciones, inmediatamente implícitas a todas estas opciones llegan problemas nuevos. Y como siempre vamos a remolque y nos cuesta mucho identificar problemas y dar con soluciones. Yo vivo en un entorno profesional muy peculiar y privilegiado. Barcelonas hay muchas, y la Barcelona y las pacientes con las que yo trato habitualmente no son las mismas con las que tratan mis colegas del Hospital del Mar o mis colegas del Hospital Clínico, no son iguales y la problemática es diferente. Por tanto, mi visión en ese aspecto puede venir muy claramente sesgada por una población muy cómoda. Y yo creo que muchos de los problemas que nos encontramos hoy en día, que se traducen a la sexualidad y se traducen a un aspecto como la vida sexual de nuestros hijos, de nuestros amigos, yo la veo diferente. Yo no percibo grandes problemas en el ámbito de la sexualidad, en el entorno en el que me muevo. Los tenemos, ojo, como todo el mundo, y claro que los percibo. Pero no veo grandes problemáticas dramáticas como las que sí perciben colegas que están trabajando en otros ambientes. ¿Es solo una cuestión social? ¿Es solo una cuestión socioeconómica? No lo sé, pero no son los mismos. Nos falta mucho a nosotros, muchísimo de educación. Tú antes decías que vivimos en un país de muchas libertades. Bueno, decía que las cosas han cambiado mucho y hemos ido hacia una sociedad con mayores grados de libertad, pero hoy en día lo podemos poner muy en duda, por supuesto. Por supuesto. Y hoy en día yo lucho en la consulta diario contra un problemón, que es Internet, que es terrorífico. Es una fuente de información descomunal. Es una fuente a la que acudimos todos de forma habitual, pero no es una fuente de conocimiento. Y eso sí que lo percibimos, lo empezamos a ver nosotros en el cómo viven la sexualidad los jóvenes adolescentes. Se lanzan, y sé que no me lo has preguntado, pero como me enrollo, se lanzan al ruedo a iniciar su vida sexual con unas expectativas que son imposibles de alcanzar. Expectativas Nacho Vidal, ¿quieres decir? Por ejemplo, cuerpos esculturales, todos depilados que no tenemos ni un pelo en ningún sitio, machotes campeones que aguantan sesiones de sexo que no se acaban jamás, con 25 mujeres a la vez. Claro, si esa es la primera imagen, la primera información que reciben, desgraciadamente no puedo dejar de pensar en mis hijos, claro, todavía son pequeños, pero pienso en que ellos van a tener acceso a eso, no puede ser de otra manera. Si eso es lo que se creen que tienen que conseguir y el objetivo de la vida sexual, vamos a tener unos problemones que no tengo ni la más remota idea de cómo vamos a resolver. Y eso sí lo empezamos a ver. Grandísimas expectativas que luego evidentemente no se cumplen. O sea, que digamos que el gran problema, uno de los grandes problemas para mí podría ser que hemos pasado de esas misas en familia del padre Peyton y de una sexualidad completamente tomada por un discurso religioso a un momento en que no es que el péndulo haya ido hacia el lado contrario, no. Es simplemente que hemos pasado a un paradigma capitalista de la sexualidad, en el sentido de que es un paradigma productivo. En lo que estás contando hay como una especie de idea de fondo de que hay que ser productivos con la sexualidad. Tiene un carácter cuantitativo. Cuanto más, mejor, y lo demás no importa. Yo ya entiendo que cuando un adolescente o un joven inicia su sexualidad, los objetivos son ya entiendo que, coño, todo lo hemos hecho. La sexualidad uno no la vive de la misma manera es igual, dejadme hacer, a los 16, que a los 18, que a los 25, a los 40, evidentemente que no. Pero, imaginad, es que es terrorífico. El móvil. Esta es la tragedia máxima. Hoy en día no eres nadie si no cuelgas cada 3 minutos tu vida en Dios sabe qué aplicación. Traslademos eso a la vida sexual. Yo ya tengo madres desesperadas que llegan diciendo que la relación que ha mantenido su hija o su hijo ha sido publicada porque el cretino de su pareja lo ha filmado y lo ha hecho correr por todo el colegio.
Eso es tan terrible que la presión que estamos colocando, que estamos dejando que se traslade a estos jóvenes es terrorífica. Terrorífica. Yo ya entiendo que ir a contarle a un chaval de 15 años que el sexo es sexo y está muy bien y uno se lo puede pasar muy bien, pero que el sexo no es solo una cuestión mecánica, que hay muchas otras cosas, te mira como diciendo, vale papá, qué guay, ya lo entiendo, pero esa guerrillas no nos queda más remedio que hacerla. Pero claro, cuando de repente se encuentran que si no publican las cosas, que si no son idénticos a aquel animal que es pura testosterona y que va depilado por todas partes, bueno, estamos generando unas imágenes que, claro, si eso es a lo que aspiramos, van a ser unos insatisfechos el resto de sus días, excepto dos, supongo, que deben tener la suerte de tener un físico esplendoroso y tener una vida sexual amplísima y maravillosa y listos, pero el resto... Bueno, quería preguntarte, ¿cuáles son los problemas, la patología más habitual que te encuentras en la consulta? Extendería la pregunta no solo en cuanto a la patología de la mujer, sino también si tienes algún dato sobre cuáles son las patologías, los problemas más habituales en los hombres también. Déjame eliminar de la ecuación la patología puramente psicológica, sí, ¿de acuerdo? Sí. Porque no es mi terreno y diría probablemente estupideces en un público que probablemente esté mucho más versado que yo en ese aspecto. La fisiológica, digamos. En masculino, si empiezo a darte datos, me lo estaré inventando, o sea que mejor me callo. De patología masculina no me hagas hablar porque te diré tonterías. En femenino, fundamentalmente nuestro gran problema hoy son las infecciones de transmisión sexual. Vivimos una época, probablemente una época en la que el SIDA era el gran terror. Enseguida los grupos de más riesgo se identificaron como grupos de hombres homosexuales. Enseguida ellos tomaron una conciencia magnífica de cuál era el problema y adoptaron las medidas preventivas perfectas. Después se apuntó al carro el grupo heterosexual, porque también se identificó como un grupo de altísimo riesgo, y también se adoptaron las medidas adecuadas en forma del uso masivo. Recordad aquellas campañas del preservativo, de póntelo, pónselo, altamente criticada también, lo entiendo, pero en cualquier caso vivimos una época en la que se hizo mucha guerra de guerrillas y se informó de forma muy notable y se consiguió que el uso del preservativo fuera muy, muy, muy extendido. Después el SIDA parece que empieza a caer, ya no se habla tanto, parece que ya no es tan importante, y pareja a ese escenario de una aparente laxitud, la gente también empieza a dejar de utilizar el preservativo. Y ahí es donde nosotros estamos empezando a ver los problemas. Nosotros lidiamos a diario con infecciones de transmisión sexual, algunas de las cuales tienen relativamente poca importancia, otras que tienen una importancia mayúscula. Fundamentalmente, si me pongo en modo técnico, clamidia, herpes y virus del papiloma humano. Y ese como es mi campo, es en el que estoy siempre especialmente sensible en el asunto. Pero estamos viendo un clarísimo repunte constatado con las estadísticas de los compañeros que están en las áreas básicas de salud, en los centros de asistencia, en los centros de educación y de adolescencia, con un claro repunte de muchas de las infecciones de transmisión sexual. Hasta el punto en que, por ejemplo, si no recuerdo mal, la clamidia está adquiriendo una dimensión de pandemia, incluso. Sí, prácticamente. Mira, déjame contarte una anécdota. En el 2005 estuve trabajando en Londres durante un tiempo y me tenía frito y alucinado ver como en todos los pasillos había pósters informando sobre la clamidia. Algo que para nosotros era como un poquito así, como un poco colateral. Y yo pensaba, ostras, estos británicos, qué neuróticos son con la coña de la clamidia. No, claro, neuróticos nada. Lo que pasa es que ellos son una sociedad con una sexualidad un pelín diferente a la nuestra respecto a las edades de inicio, etcétera, pero en cualquier caso ellos se estaban encontrando con el problema. Y ahora se nos ha echado a nosotros encima. La clamidia es un problema de salud importante. Es una infección que en el 80% de los casos aproximadamente en las mujeres pasa de forma desapercibida, es asintomática. Puede provocar síntomas agudos en forma de una uretritis y por tanto entonces la paciente consultará, se tratará y no habrá ningún problema, pero en aquellas que son asintomáticas puede hacer daño y puede repercutir en el futuro en unas tasas de infertilidad altas. Y ese es otro problemón derivado. La dificultad en la maternidad posterior es un señor problema. Por tanto, nos estamos encontrando con que la laxitud en la utilización del preservativo como método anticonceptivo de elección nos está llevando a ver repuntes en cosas que teníamos un pelín más abandonadas.
El virus del papiloma humano nos pega en el rollo, porque es mi campo y me podría enrollar aquí hasta que os sangraran los tímpanos a todos. Pero el virus del papiloma humano es bomba. Es bomba, es una infección muy prevalente. Por suerte, la inmensa mayoría de las mujeres aclaran la infección sin necesidad de hacer nada. Pero unas cuantas no lo hacen. No lo harán. Y es el agente causal del cáncer de cuello de útero. O sea, no hablamos de una tonterieta. Cáncer de cuello de útero. En nuestro país, desgraciadamente, todavía mueren mujeres por cáncer de cuello de útero. Una enfermedad que sería prevenible si no hiciéramos, y ya sé que voy a ser muy políticamente incorrecto, pero como estoy aquí para charlar con vosotros, si no hiciéramos las imbecilidades de discutir el valor de la vacuna, pues quizá no tendríamos tantos problemas. Existe una medida preventiva primaria de orden mayúsculo y magnífico, que es la vacunación, que sé que es un mensaje muy antipático en la era de los antivacunas y del antitodo, lo entiendo, pero claro, en nuestro país estamos haciendo el canelo de mala manera. No tenemos unas tasas de vacunación todavía adecuadas. Hay quien todavía cuestiona la validez de la vacuna. Y es una vacuna que prevendría en gran medida tasas de protección elevadísimas, 90, 92, 95. Prevendría el cáncer de cuello de útero. Mueren mujeres en nuestro país por una enfermedad que sería prevenible con vacunación. Cáncer de cuello de útero, de vulva, de vagina, de ano y de amígdala. Jolín. ¿Es un problema de orden mayúsculo, sí o no? Por supuesto que lo es. ¿Cómo se evita la transmisión o cómo se puede reducir la transmisión del virus del papiloma? El uso adecuado del preservativo, que no es la panacea, que no protege al 100%, pero es lo que mejor va a proteger en segunda instancia. Lo primero es la vacunación, lo segundo el uso del preservativo. Y hoy todavía no somos capaces de transmitir este mensaje a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, para que tomen conciencia. El problema, para mí, es que yo ahora me pongo en el papel de padre y este discurso me va a tocar dentro de un cuarto de hora con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Les envío un mensaje de terror? Y que parezca que el sexo es una especie de marranada infecta que sí o sí te va a transmitir 400 bichos y te vas a morir. Bueno, no es eso. Pero claro, el mensaje, entiendo que el mensaje es muy complejo. Muy, muy complejo. Sí. Ya te has hecho una pregunta que te quería hacer que tenía que ver con esto. Es decir, desde el punto de vista del médico, uno está por la profilaxis y uno está por la defensa. Desde el punto de vista de la vida, que también es punto de vista del médico, por supuesto, pero digamos que tomado desde un punto de vista más amplio, lo que el cuerpo pide es el sexo, el placer, el amor, el compartir, el tocarse. Entonces sí, entiendo que es una contradicción muy difícil de resolver. ¿Cómo te sitúas tú ante esta tesitura? Bueno, fíjate que me he preparado el terreno de forma muy, voy a decir audaz no, me ha venido rodado el asunto, pero en el ámbito concreto del virus del papiloma, mira si es fácil la respuesta. Vacunando, habremos eliminado de la ecuación un problemón. Mira, probablemente antes me hacías la pregunta de cuál es el problema que me encuentro con más frecuencia en la consulta. Probablemente es ese. Y no en niñas. No en niñas, en mujeres adultas. Es igual, poned la edad que queráis. Poned mujeres de 35 hacia arriba. Una mujer que a los 35, 37, 40 años le encuentras una citología que está alterada. El protocolo te manda a hacer un test del VPH y le haces un test del virus del papiloma y da positivo. ¿Sabéis el impacto que tiene eso en la vida de esa mujer? Algo que parece una imbecilidad de mensaje. No se preocupe, no tiene usted ningún problema, ya lo resolveremos. Solo tiene un virus. Clicate en Google, haced el ejercicio, clicate en Google, virus del papiloma humano. Bueno, al lado pone Lápida Sánchez. Lo pone al lado. Lo pone al lado. La percepción, el cómo va a disfrutar, el cómo va a vivir su sexualidad esa mujer a partir de ese momento, cuando lea sexo oral, cáncer de amígdala. Esto me lo han pegado por vía sexual. Se transmite de Dios sabe qué manera. Muchas de ellas tienen una reacción de rechazo de tal magnitud que les cuesta Dios y ayuda volver a disfrutar de su vida sexual. Porque la sensación de que tienen algo terrorífico que las va a marcar de por vida es infame. Máxime cuando la respuesta del médico a, bueno, ¿y qué hago para eliminar esto? Es mirar hacia otro lado, agitarse incómodo en la silla, porque hoy muchas cosas para resolver solo la infección no tenemos. Por eso nos sublevamos los que nos dedicamos a la patología cervical, y entiendo, insisto, que haya opiniones para todo, cuando la gente cuestiona la validez de la vacuna. ¿Sabes la de problemas que estaríamos evitando? Ya no solo de lo que decíamos, cáncer, sino de este aspecto. Un aspecto que puede parecer tan baladí como el cómo va a vivir su sexualidad la mujer con un diagnóstico de tiene usted un virus. Es terrorífico.
No tengo ni idea de cómo lo viven. Yo no soy mujer, no lo puedo saber. Los hombres, como generalmente somos más brutos, pues muchos de nosotros ni nos enteramos, porque si tenemos el problema, tenemos lesiones que se resuelven y punto, me han resuelto la lesión, ya está, pero no somos conscientes de que somos portadores. ¿Hay algún problema con eso de que seas ginecólogo y no ginecóloga? Mira, una vez un colega me dijo, al revés, tío, somos una rara avis que será buscada algún día. Y no entendía a qué se refería. Hoy sí lo entiendo. Para mí no es ningún problema. Yo entiendo que para algunas pacientes sí lo puede ser y se sientan infinitamente más cómodas hablando de determinados aspectos con una mujer. Hombre, yo entiendo que puede parecer un poco raro. Déjame tirar para atrás. Yo hablo de la menstruación y del dolor de regla como si hubiera tenido una en mi vida. Pero claro, tanto he interiorizado el mensaje que yo cuantifico el dolor en función de si te duele como una regla más o menos, ni que yo supiera lo que es. ¿No? Entonces entiendo que mi interlocutora en algún momento, algún día, alguna me dirá, ¿pero usted de qué está hablando? Si no sabe lo que es una regla, hombre de Dios. Algún día ocurrirá, por supuesto, ¿no? Entonces, yo entiendo que en ese escenario una paciente me podría decir, a ver, mira, campeón, yo ginecología me voy con una mujer que me sentiré más cómoda. A mí no me lo han dicho, quizá porque tienen la elegancia de simplemente no decirlo y cambiar y buscar a una mujer, que es perfectamente razonable y listos. Pero para mí nunca ha sido ningún problema. Voy saltando. Si queréis intervenir en algún momento, adelante. También os digo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, tampoco es necesario esperar al final. Levantad la mano y vamos pasando el micro en algún momento. Ya estaré atento. Yo te sigo preguntando. Hablábamos también de reproducción. Quería preguntarte por el tema de los problemas en la reproducción. Es decir, el hecho de que cada vez más gente, al parecer, tiene dificultades sí. para el embarazo. Lo que es que no tengo cultura suficiente para dar una respuesta inteligente a esta pregunta, pero es que vivimos en un mundo imbécil y vivimos en una sociedad en la que hemos aceptado como válidas una serie de premisas que no deberían haberlas aceptado jamás las mujeres como válidas. Y me tendrán que corregir las mujeres, porque yo hablo. Pero la maternidad, ¿es lógico que se haya retrasado? Y retrasar la maternidad en edad, cronológicamente, conlleva unos problemas. Biológicamente es así, y es así, lo podemos discutir relativamente poco. Ahora bien, preguntémonos, ¿por qué una mujer decide retrasar su maternidad? Oye, yo lo entiendo perfectamente. Una mujer a la que le gusta su trabajo, que ha luchado como la que más para alcanzar unas expectativas laborales o de la índole que sean. Sabe por qué es así y negarlo es hacer una absoluta imbecilidad. Sabe que la maternidad, de una manera o de otra, va a ser un parón temporal, si quieres, en su carrera profesional. ¿Se entiende entonces que vayan retrasando poquito a poco la maternidad? Sí, yo lo entiendo perfectamente. ¿Me parece bien? No, me parece fatal. ¿Hacemos algo al respecto para ayudarlas? No. No, hacemos estupideces. Sí, sí. ¿Recordáis? Hace no tantísimo tiempo, y me meto otra vez en camisa 11 varas, pero hace no tantísimo tiempo, Apple, creo que fue, publicó una noticia maravillosa en la que afirmaba que iba a financiar la criopreservación de óvulos de sus empleadas. Y todo el mundo aplaudía encantado de la vida. Y dije, son todos idiotas. Pero, ¿cómo? O sea, mujeres que aplaudían, pero no entiendo. O sea, ¿cómo que aplauden que la empresa le diga, retrase usted su maternidad, guarde los óvulos, ya se lo financio yo, y cuando usted no me interese, porque en Apple te cambian cada cuarto de hora y cuando llegas a 40 te han echado, entonces haga lo que le parezca con su vida? ¿Pero qué idiotez es esta? No. Lo que hay que exigir, pero ya sé que es labor de todos, entiéndeme, pero lo que hay que exigir es que la baja por maternidad sea idéntica en hombres y mujeres. Es igual que haya parido ella, los dos, fuera de circulación durante 6 meses. Al empleador le dará igual si contrata a un hombre o a una mujer. Estamos sacrificando al dios de la productividad cosas muy esenciales, ¿no? Pero si es que somos idiotas. Y además seguimos haciéndolo y no lo cambiamos. Yo no sé si yo tengo alguna fuerza para cambiarlo, probablemente no. Claro, aquí tendría que estar sentada mi mujer, que se estaría partiendo de risa probablemente. Probablemente, pero en cualquier caso... ¿Por qué tienen que renunciar a carrera profesional? ¿Por qué tienen que posponer su maternidad? Aquellas que desean ser madres, porque si no tienen miedo de perder comba en su vida laboral. Es estúpido. Es radicalmente estúpido. Tenemos que cambiar tantísimas cosas respecto a eso, pero claro, salimos con la criopreservación de ovocitos, que es espectacular, que es maravillosa, no digo yo que no, cuidado.
Hay mujeres que dicen, oye, mira, yo por si las moscas los criopreservo porque estoy trabajando en África y no tengo ni pareja ni ganas en estos momentos, pero quiero asegurar mi futuro reproductivo. Amén. Pero hombre, no hagamos de esto una estrategia común porque, jolín, nos estamos pasando un pelín de frenada. Y sé que suena muy carca el mensaje, ¿eh? Soy consciente que suena muy carca, pero no lo pretende en absoluto. Yo cambiaría radicalmente todo el escenario. No, a mí personalmente me parece muy de sentido común. Luego, si queréis, hablamos más de ello. ¿Ibais a decir que alguien cosa? interrumpa en algún momento, por favor. Es que si me pega la lengua... No, pues entonces tendré pipí y tenéis que salir volando. A veure, que jo penso que no és només aquesta raó per la que retrasem la nostra maternitat. Hi ha molts altres factors. Segur. Que vull dir que igual que un noi també el retrassa a la seva paternitat. Em refereixo que la societat ens ha portat a tindre els fills més retrasar la maternitat per molts de raons. Però continua tu amb l'anàlisi. Quins altres factors? Pensa que parles amb un ginecòleg. Els diners. Bàsicament, tu no pots mantindre ara mateix. Quan comences una feina, potser comences cobrant 1.000 euros. No pots ni pagar-te la casa ni tindre un crio. Totalment d'acord. hay una relación. Tenemos que cambiar tantas tindre una parella cosas. també, no? Perquè tampoc el pots tindre sola i... dale. Cierto. No, totalmente de acuerdo. Por eso te decía, perdón, he cambiado de idioma. Por eso te decía antes, hay que cambiar tantísimas cosas, pero recuerda que hablas con la visión absolutamente sesgada del ginecólogo. En mi ámbito, a mí me subleva eso. Porque yo me encuentro cada día me encuentro con el argumento que a lo mejor me mienten. Es decir, a lo mejor aquella paciente en lugar de decirme, mira, man, no te metas donde no te llaman, déjame en paz y acepta que yo quiera hacerlo así. Ok, es posible, pero muchas de ellas utilizan el argumento de su vida laboral como argumento para retrasar su maternidad. Y eso a mí, personalmente, me subleva. ¿Que hay muchas otras cosas? Todas. Probablemente está en la ecuación de la realidad, no represente nada, pero es mi realidad. Bueno, en todo caso, estabais hablando de cosas muy relacionadas. Son diferentes cabezas de un mismo bicho. El dinero, la vida profesional, el hecho de que la sociedad te empuja a tomar decisiones que a veces no son lo que deseas de manera genuina, sino lo que hay que hacer para tener una proyección profesional o personal o afectiva. El hecho de que las relaciones de pareja, no las relaciones de pareja, sino las relaciones humanas en general, se hayan vuelto líquidas, como decía Sigmund Bauman, ¿no? Hay una especie de aguamiento de la vida relacional, de la vida afectiva. Nos salimos un poco del ámbito de tu trabajo como profesional de la medicina, de la ginecología, pero bueno, es algo con lo que seguramente también estás en contacto, porque estoy seguro de que las pacientes también te usan como psicólogo. Sí, yo creo que es una de las... Digo yo. Se ríe la paciente. Yo creo que es una de las... Insisto en mi entorno. Uy, va. ¿Quién ha sido ese? ¿Yo? Lo de mi entorno no lo digo con chulería, lo digo en absoluto, lo digo para marcar que mi escenario es un escenario muy concreto. Pero yo soy un tío muy afortunado en muchos aspectos, pero desde luego en el profesional. Porque me siento y ejerzo casi de médico de cabecera de mis pacientes. Y es un rol que no puedo, que no debo y no quiero perder. En mi consulta... Claro, lo que es que no quiero que parezca que me estoy echando florecitas. Cuidado, por favor, no me malinterpretéis. Pero mi consulta es lo que me hace divertir, es lo que me gusta de mi profesión. Es una consulta muy holística. Generalmente no me limito a preguntar por ¿reglas bien? Sí, vale, pase, adiós. No va conmigo, no va con la forma en la que he sido educado, y eso es un mérito exclusivo de mi padre. Es una forma de entender la medicina en sí con la colateralidad de la ginecología. Pero eso, somos médicos y al fin y al cabo, y por tanto nuestra atención es totalmente holística y somos unos auténticos privilegiados. Yo tengo pacientes que en general me utilizan precisamente para eso. Mi padre siempre contaba, y siempre lo sigue contando, sus pacientes que dejarán de ir al ginecólogo el día que él se jubile. Y es un hecho que lo vemos, es espectacular, no sé si triste o precioso, pero es un hecho que es perfectamente constatado. Cuando mujeres que han estado toda su vida yendo con un ginecólogo, se jubila, deciden que fins aquí, yo ya no voy a explicarle a otro toda mi vida, ya paso.
Y eso lo vemos muy a menudo. Pero siempre me decía, yo tengo pacientes que me llaman para consultar si la prótesis de rodilla tiene que ser de carbono o de titanio. Y dice, yo qué sé, de prótesis, no se preocupe Maripili, que llamaré a mi colega, el doctor Leal, y haré la consulta y la llamo. Pero nos utilizan para eso, y es espectacular. Y en el ámbito de la sexualidad, intentar desligar la sexualidad de la psicología es ejercicio absolutamente inútil, ¿no? Claro, entonces, como es un tema que abordamos quizá de entrada como una cuestión más orgánica, pero que inevitablemente nos lleva a un abordaje también más psicológico, pues hago de todo ahí, claro. Ya que volvemos a hablar de tu padre, una vez en una entrevista él me contó que tu abuelo, siendo director de la maternidad de Barcelona, años 50, si no me equivoco, abroncaba a tu padre y a tu tío porque si había más de un 5% de cesáreas, se ponía hecho una furia. No abroncaba. 5%. Decapitaba. Los decapitaba directamente. Decapitaba. Sus alumnos cuentan que en las guardias, cuando se había hecho más de una cesárea, y hacían poquísimas, Hacían poquísimas cesáreas. Pero si se había hecho alguna cesárea, sabían que el jefe, mi abuelo, al que no conocí, iba a entrar montando el numerito con una mano en la barriga diciendo, me protejo por si me hacen una cesárea. Para ponerlos a todos en evidencia. 5%, que es poco menos que una ridiculez en términos actuales. Estamos hablando ahora mismo, no recuerdo porcentajes, lo había visto en algún sitio alguna vez, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto. Mira, ¿no? Se considera razonable, todo discutible como siempre, pero se considera razonable y el objetivo a conseguir reducir las tasas de cesáreas a un 20%. A un 20%. ¿Y estamos en el 30, 40? Depende de los ámbitos, sí. Y 40 y 50 en algunos lugares. ¿Y hay médicos malos, malísimos que se dedican a programar cesáreas o es más bien un mito? No, seguro. Se considera que los médicos somos angelitos de Dios, vamos, es utópico. Médicos malos, yo podría ser un auténtico patán. Médicos malos hay como fontaneros malos y como abogados malísimos. Los hay. Y gente jeta, mucha. Y gente con una ética inexistente, también. Mucha. No, yo quiero creer que no. Pero desde luego hay gente que hace muy mal las cosas, desde luego. Pero eso, bueno, no, es igual, iba a hacer un comentario que no tiene ningún sentido. Pero en cualquier caso, sí, seguro que hay gente que hace muy mal las cosas, pero yo estoy convencido y estoy seguro que eso es así, de que la gente en general no va indicando cosas cuando no corresponden. Y también un poco en la ética, ética médica. Exacto. Sí. Puñeta, claro, el juramento hipocrático. La gente piensa que es una estupidez, pero el juramento hipocrático nosotros lo hacemos y es algo que deberíamos respetar siempre. Y entre otras cosas está que uno buscará siempre el bien de sus pacientes. Creo que querías decir algo, Mario. Sí, yo me quiero salir un poco por la tangente ahora. En los momentos en que estamos viviendo, a veces da la sensación que lo estético está por delante de lo importante. A mí me gustaría preguntar por la ausencia, porque antes comentaste que había un momento en que no existía ni el vello, ¿no? Y a mí me gustaría preguntar por la función del vello púbico, tan desaparecido últimamente. Te mentiría si elaboro aquí toda una teoría en defensa de la presencia o ausencia del vello púbico. Probablemente en el momento en el que nos formamos como Homo sapiens debía tener mucho sentido como una cuestión de protección. Hoy en día la auténtica realidad es que tiene más bien poquita. Otra historia es que nos hayamos pasado de frenada y hayamos entrado en la dinámica del abuso de jabones, geles, cremas y potingues múltiples, que también. Pero déjame ser muy franco y muy políticamente incorrecto. Yo echarlo de menos no lo echo de menos. Al ginecólogo, si quiere hacer bien su trabajo, una parte importantísima es el estudio de la vulva, que muchas veces obviábamos por la dificultad que tenía si estaba cubierta por el vello. Con esto no estoy haciendo apología de la depilación para que el ginecólogo señorito vea mejor la vulva. Cuidado, que no me interprete nadie mal. Pero la auténtica realidad es que es una moda que a nosotros nos pareció fantástica porque nos hace el trabajo más fácil. Ahora, que tenga más o menos sentido, lo dejo cada cual. A ver, creo que ahora... Sí, más que nada preguntaba porque tenía un poco la oída de que era una barrera también de cara a gérmenes y Y es así, Lo que pasa es que la patología infecciosa a nivel vulvar es poquita y el impacto que puede tener a nivel vaginal es más bien poquita. La evidencia hoy, y cada vez es de mayor fuerza,
nos muestra como lo que realmente es capital en el equilibrio a nivel vaginal es la microbiota. La microbiota vaginal, que es un campo de estudio espectacular, pero ahí es donde probablemente reside la gran barrera de defensa, no tanto en una barrera puramente física como sería el vello, sino en un equilibrio de la flora vaginal espectacular. Es un tema completamente diferente del que estamos hablando, pero me encuentro a mi alrededor últimamente con muchas mujeres, muchas amigas que, bueno, algunas, que están en un periodo de menopausia prematura, en los 38 o 39. Y me preguntaba, tú que estás en contacto con mujeres continuamente, si es algo que se da más ahora, y también en el futuro, digamos, ¿en qué afecta? En el cuerpo físico y luego también en la parte de sexualidad femenina. Entonces, gracias. Déjame intentar ir en orden. Sí, es un pésimo diagnóstico, sin duda alguna. De todos modos, a veces se confunde, porque se utiliza el término de menopausia precoz, se confunde con un fallo ovárico precoz, que no es exactamente lo mismo, o puede no ser exactamente lo mismo. Y dejadme hacerlo todo lo simple que pueda. Sí, lo que pasa es que muchas veces se confunden, incluso con ese diagnóstico se confunden las cosas. Una cosa es que falle el ovario en su función total, deja de producir hormonas y deja de tener la función folicular, y otra diferente es que falle la función folicular. Es decir, que ya no pueda tener hijos de forma espontánea porque no tiene folículos, pero sigue produciendo hormonas. ¿De acuerdo? Yo ahora tomaré el dato de la menopausia precoz definida como unos ovarios que dejan de funcionar en su totalidad y que por tanto perdemos los estrógenos. ¿Es un desastre? No, porque tiene solución. Y déjame ser muy frívolo, tiene una solución tan simple como ¿qué me falta? Pues se lo doy. Y con eso, con grandes paréntesis, pero con eso probablemente salvaríamos gran parte del problema. Ahora hagamos el ejercicio de no medicar. Y tenemos ese diagnóstico en una mujer de 38. Lo primero es que le estás diciendo a una mujer de 38 años que ella no va a poder tener hijos con sus propios ovarios, con sus propios gametos. Que es un mensaje duro y es cruel, porque probablemente se lo estás diciendo a una mujer que, como decíamos antes, todavía no se había planteado su maternidad o justo empezaba a planteársela, y por eso le hemos hecho el diagnóstico. Gracias a Dios, o no creo en Dios, pero en cualquier caso, hoy existen técnicas que nos permiten incluso suplir ese problema. La criopreservación sí fue muy precavida, criopreservación que parecía que dejaba de vuelta y media al principio, pero por eso decía con matices, la donación de óvulos, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es un aspecto, el de la maternidad, que con más o menos dificultades, pero se podría resolver. Entiendo que no es lo mismo, que nadie me malinterprete. La cuestión puramente hormonal y el impacto que tiene en la mujer es evidente. Más allá de que sea un fenómeno fisiológico, el de la entrada en la menopausia, porque algún día le va a ocurrir a toda mujer, conlleva una serie de fenómenos que pueden ser francamente invalidantes. El problema es que hoy, cuando dices esto, parece que estés montando un peliculón sobre algo que es fisiológico. Ya lo entiendo, pero es que morirse también es fisiológico y ven que intentamos no evitarlo todos. Y yo sé que estoy diciendo una imbecilidad, pero en cualquier caso, hoy en día existe todo un arsenal terapéutico que nos permitiría luchar también contra eso. Bien, ¿qué ocurre cuando una mujer se queda sin niveles estrogénicos adecuados? Por hacerlo rápido, por no pegaros aquí una lección, una chapa descomunal de lo que ocurre. Se desploman los estrógenos. La libido generalmente se desploma a la misma velocidad o más. Sequedad vaginal que dificulta y no poco las relaciones sexuales. Imaginemos un escenario en el cual la mujer, aquella mujer con una libido más bien justita, hace el esfuerzo de decir, venga, va, voy a intentar mantener mi sexualidad, voy a mantener una vida sexual razonable, lo que sea que considere razonable. Y cuando lo intenta, ¡pam!, lo primero, dolor. ¿Qué feedback recibe? Infame. Por tanto, ¿qué hace? Espacia todavía más el próximo encuentro sexual. ¿Es un drama? Bueno, cada uno que piense lo que le parezca, pero a mí no me parece un escenario especialmente satisfactorio. Lo vuelve a intentar, más dolor. ¿Cuándo lo va a volver a intentar esta mujer? Jamás. Jamás. Densidad mineral ósea, se desploma, riesgo de fractura. Riesgo cardiovascular, que se iguala o se incrementa al del hombre. Se engordan. Y puede parecer una frivolidad de comentario,
Pero las pacientes, ahí hay que explicárselo muy bien, lo llevan francamente mal. Cuando de repente una mujer, y por favor, una vez más, no lo interpretéis en clave sexista, una mujer en general, cuando engorda, tiende a engordar culo, pecho, en general. Cuando pierden los niveles estrogénicos, de repente vienen quejándose amargamente porque tienen barriga, como los tíos. Y es que me estoy engordando, estoy haciendo un esfuerzo ímprobo por mantener mi peso y, chico, me está saliendo barriga. Ahí es cuando tenemos que discutir algo que tú apuntabas antes, o alguien apuntaba por aquí. Óyeme, ¿y no valdría la pena cambiar un poquito el chip? Y entender que esto es normal, que yo quiero estar saludable, por supuesto, que quiero que mi paciente esté saludable, por supuesto, pero que la barriga en el fondo, óyeme, no es tan trascendental. Yo creo que deberíamos hacer mucha más guerra de guerrillas en ese aspecto, mucho más. Más cosas. Bueno, la lista no se acaba jamás. Ahora bien, si yo a esta paciente le explico muy bien que le propongo darle un tratamiento estrogénico, hay quien me tildará de misógino desgraciado porque lo que pretendo es que recupere el cuerpo que tenía antaño, nada más lejos, sino que yo lo que quiero es que recupere su salud, en todos los sentidos. Problemón que tenemos hoy los ginecólogos, que la terapia hormonal sustitutiva es poco menos que enviar al crematorio a alguien, es poco menos que Dios sabe que hay que darle cicuta a una paciente. ¿Por qué? Una vez más, porque Internet es infame. Se publicaron una serie de estudios espectaculares, con una N descomunal, con aparentemente una fuerza y una evidencia científica brutal, que 12 años después los propios autores de los estudios han dicho, perdonadnos, nos equivocamos, todo el mundo se puede equivocar, nos equivocamos al emitir las conclusiones. ¿Cuáles eran las conclusiones? Poco menos, y lo hago muy rápido, que la terapia hormonal sustitutiva sí o sí te iba a provocar cáncer de mama o de endometrio, o de todo. Claro, cuando una paciente oye eso dice, pero el idiota de mi ginecólogo me está dando esto, ¿cómo se le ocurre? Claro, y durante años, y cuando digo años quiero decir que ya casi vamos por la década, nuestras pacientes han renunciado a un tratamiento seguro durante un periodo de tiempo concreto que les podía beneficiar de forma enorme. Enorme. Con esto no pretendo decir que la menopausia sea una tragedia, en absoluto, pero hay cosas que tenemos que intentar corregir nosotros. Un estudio precioso, no me hagáis decir la referencia porque no la recuerdo, nos la presentaron hace, yo qué sé, igual hace ya 2 años. En un congreso en Madrid nos decían, mirad, es igualmente eficaz en el tratamiento de la sequedad vaginal cualquier tratamiento tópico en forma de crema con estrógenos, láser o infiltración con ácido hialurónico, es decir, es igual, elegid lo que queráis, que 5 coitos a la semana. Claro, nos levantamos todos a aplaudir. Pensamos, a ver, y perdonadme que sea un animal, a ver quién es el guapo que consigue 5 coitos a la semana hoy, tal y como vamos todos nosotros. Pero demostraban, era un ensayo que lo demostraba, que el uso del órgano, y ya sé que parece una vulgaridad, pero es lo que es, mantiene un trofismo adecuado que evitaría probablemente la necesidad del uso de las cremas. Es decir, estrategias tenemos 150.000. Vamos saltando de tema en tema porque... Adelante. Bueno, yo un poco relacionado con esto, quería preguntarte si nos podías decir cuáles podrían ser como los hábitos saludables para para mantener nuestros genitales saludables, ¿no? ¿Qué consejos nos darías? Mira, yo tuve un maestro, que no es mi padre, que decía, el enemigo número 1 es el agua. Dije, hombre, este tío es un animal. Claro, o sea, poco menos que lo que nos trasladaba era, no se laven ustedes. No, ese no era el mensaje, pero sí es cierto que, y nosotros los hombres vamos a rebufo, habéis caído de forma flagrante en una trampa de la industria. Y es que es imprescindible utilizar 155 jabones y 400 cremas hidratantes también a nivel genital. No es cierto. Eso no es cierto. El abuso de determinados productos es un problema. Por tanto, primer mensaje, no abusar, como en la vida, como casi todo en la vida, no abusar de casi nada, ¿no? Pero el exceso, ese exceso de higiene puede conducir a problemas, porque no sé con quién lo comentábamos antes, por lo que hablamos de la microbiota. Una microbiota saludable es la clave para que no haya, quizá no para que no haya, pero para que haya muy poquitos problemas. Por tanto, el abuso de determinados productos es una mala idea. Es decir, aquel concepto de la higiene, venga, 18 veces me lavo, utilizo jabones y 40 cosas. Yo entiendo perfectamente que una mujer
quiera utilizar determinados productos en determinados momentos. Pero el abuso es un error. 1. 2. No sé realmente, y ahí me meto una vez más en camisa 11 varas, una vez más, ya lo sé, ya, pero ya, total, es igual. No sé hasta qué punto podemos considerar la depilación o no depilación como un factor para la salud vaginal o genitourinaria. No me atrevo. Yo, intentando ser científico y no caer en estupideces, no veo ninguna diferencia en la prevalencia de enfermedades genitales, tracto genital inferior, vagina, vulva, en aquellas mujeres que son habituales usuarias de depilación de Dios sabe qué, de Gillette, de láser o de no sé qué. Yo no veo ninguna diferencia por ahí, por tanto ahí no me atrevo a mojarme. A nivel hormonal, ese ecosistema, esa microbiota vaginal, está al albur de los designios de las hormonas. Niveles estrogénicos adecuados mantienen generalmente una flora vaginal equilibrada. Desequilibrios a nivel hormonal van a tener un impacto en esa microbiota. Por tanto, mantener unos niveles hormonales adecuados es salud. Pero ahora me tienes que hacer la pregunta, evidentemente. ¿Cómo puñetas se definen unos niveles hormonales adecuados? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero me podrías apretar un poquito más. Es decir, bueno, y el uso de tratamientos hormonales, anticoncepción hormonal combinada, DIUs hormonales, etcétera, etcétera, ¿va a tener un impacto serio sobre la salud del tracto genital inferior? Hoy la respuesta creo que debe ser con la boca pequeñita, no. Y digo con la boca pequeñita porque si medimos con un recorrido un poquito más largo, un mensaje que nosotros hemos venido cacareando con cierta frecuencia a los ginecólogos de no se preocupe, la anticoncepción hormonal combinada no tiene demasiada letra pequeña, entendiendo que no tiene efectos especialmente nocivos más allá de cosas que pueden parecer más o menos importantes como la tensión mamaria o Dios sabe qué más. Bueno, hoy sí sabemos que quizá la anticoncepción de largo recorrido podría tener algún impacto en no ayudar como mínimo a eliminar determinadas infecciones, por ejemplo el virus del papiloma humano. Entonces algo que veníamos cacareando como, no te preocupes, 20 años de anticoncepción, tranquila, tú estás cómoda, perfecta. Hoy, ostras, quizá ya empezamos a introducir mensajes un poquito más prudentes respecto a eso. Aprieta tú más. Y respecto a las relaciones sexuales. Claro, tendríais que tener una ginecóloga aquí. Porque podría hablar como ginecóloga y como mujer. Sí, pero bueno, tú eres hombre y sabes hablar de esto. A mí me has hablado de esto. Pues da tú la respuesta, puñeta. Di algo, Nuria. Di algo. A ver, respecto a la vida sexual, ¿cómo mantener? Afina más la pregunta, porque no sé si vas por el ámbito de exactamente cuáles son las medidas higiénicas adecuadas que debe o que son aconsejables que tenga una mujer, o la pregunta es más amplia. No, va más por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas después de tener relaciones sexuales, ¿no? Que sean saludables, por ejemplo, para prevenir ciertas enfermedades, quizás también urológicas, ¿no? Vale. Ignoremos la obviedad de que el uso del preservativo es la mejor de las ideas, porque ya entiendo que es poco atractivo como concepto, pero obviando eso, con una evidencia criticable, porque muchas veces son medidas que nosotros vamos cacareando sin que luego realmente nadie se haya preguntado si de verdad eso es así, pero parece que pueden tener sentido. Vejiga vacía antes de la relación sexual. Más allá de la más que evidente incomodidad que debe producir a la paciente, en cualquier caso tiene un sentido para evitar las infecciones de orina. La mujer tiene una uretra muy cortita y por tanto con el trauma que implica la penetración y el impacto se puede irritar con facilidad. Si además tiene el territorio abonado para que la infección sea fácil, tener una vejiga vacía puede mejorar ese aspecto, reducir el riesgo de una infección de orina. 2. El uso de lubricantes y el uso de cremas es algo que ahora está como
creo que por suerte, muy extendido, en el sentido de que a una mujer no le incomoda. Antes, ¿quién era la usuaria del gel, del lubricante vaginal? La mujer menopáusica, a la cual le incomodaba sobremanera tener que abrir un poquito a escondidas el cajoncito para utilizar la crema y que su pareja no lo viera. Esto, gracias a Dios, ha cambiado hoy. Probablemente porque la industria ha sido muy hábil, han hecho que sea un uso mucho más común en gente joven que aparentemente no lo necesitaría, pero que lo incluye en parte del festival sexual, cosa que es más que razonable. Si piña colada, fresita del bosque, frío o calor, ya me importa muy poco, pero en cualquier caso está muy bien que eso sea así. El lubricante puede crear una pequeña película de protección que evite irritaciones a nivel de la mucosa vaginal. Eso no quiere decir que se tenga que utilizar sí o sí, pero es una medida que puede ayudar. Un aspecto que a mí me cuesta mucho sacar en las consultas, cuando estoy lidiando con una paciente, y lo lidiar queda muy mal, pero cuando estoy en el fondo peleándome yo para intentar entender qué está ocurriendo con aquella paciente, es una práctica sexual que antes, igual es que yo era un carca o viví otra época, opinad lo que os parezca, pero las relaciones sexuales por vía anal antes eran coto exclusivo de los hombres homosexuales. Hoy ya no es así. Y cada vez con más frecuencia estamos viendo cómo nuestras pacientes lo incorporan en sus opciones, en sus prácticas sexuales habituales. Bueno, ese sí es un problema si no se utilizan las medidas adecuadas. Y es algo que durante un tiempo nosotros andábamos muy perdidos y los más tontos no caímos hasta más tarde, de que realmente podía tener un impacto. Imaginad un escenario, y no quiero ser desagradable, paradme si me estoy pasando de frenada, por favor, porque claro, me pongo en modo técnico y igual alguien dirá, pero este tío... Pero, sobre todo porque es un discurso al que no estamos habituados. Bueno, pero paradme, si me paso de frenada no tengo, me callo y saltamos del tema, pero imaginad un escenario en el que hay una relación sexual por vía anal y en esa misma relación inmediatamente la penetración se produce por vía vaginal. Hombre, sin entrar en demasiados detalles, la microbiota del intestino a nivel rectal y la microbiota vaginal no son lo mismo. Y ahí sí que se pueden producir unos fenómenos de viraje de esa microbiota que a nosotros nos han costado mucho entender. El problema estriba en que a mí, que no tengo especiales manías, es una pregunta que me incomoda porque sé que generalmente incomoda a mi interlocutor, es decir, a mi paciente. Si de repente de sopetón decirle al paciente, "Oye, señora, ¿usted relaciones por vía anal tiene?" Coño, como que puede resultar un mensaje muy antipático. Pero a veces, cuando ya hemos interiorizado, al menos yo, dejad que hable por mí, que eso puede ser así, pues te das cuenta que a veces no estabas dando con la solución porque no estabas contemplando que a lo mejor el bicho no era aquel que tú conoces de la microbiota vaginal, sino que era uno que tú no conoces, porque somos unos ignorantes cuando no se trata de nuestro campo específico, que venía de otro lado. Entonces, esas son cosas que tenemos que preguntar. Por tanto, como me he ido por las nubes, una vez más, a tu pregunta, la respuesta es el uso del preservativo. Desde luego, si va a haber cambio de vías, preservativo por descontado. Y cambio de preservativo para cada vía, por supuesto. Sin duda. Bueno, yo creo que perdón, un segundo. Yo creo que esto, a lo mejor para ti son obviedades, pero creo que a las mujeres realmente nos va muy bien conocer este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, como ya nos va quedando poco tiempo, que no se me olvide preguntarte por el parto en casa. ¡Qué mala persona! Pero como a ti te gusta la salsa... No, yo sé que me enrollo mucho. Ese sí es, una vez más, un jardín muy complejo, pero como ya he dicho muchas idioteces, ahí mi obligación es no callarme. Estoy radicalmente en contra del parto en casa. Radicalmente. Y lo entenderéis enseguida. Y ahí sí me considero una vez más un tío muy afortunado. Yo vengo de una familia, mi padre es mi mentor y es la persona a la que idolatro porque es así, pero ha sido mi maestro. Pero es que encima de él estuvo mi tío José María, que también fue mentor de mi padre, pero por encima de todo estuvo mi abuelo. Mi abuelo fue un individuo, el que se ponía la mano cuando entraba en la maternidad, que consiguió cambiar uno de los paradigmas de la maternidad en nuestro país. Él llegó un momento en su vida en que dijo, no puedo más de ver a mujeres morir cuando dan a luz. No puedo más de asistir partos en la mesa de la cocina de una casa utilizando un fórceps que llevaba en su maletín. Un fórceps que hoy, probablemente el 80% de las mujeres que están aquí, si les dicen, le voy a asistir el parto con un fórceps,
me lo arrancan de la mano y me dan en la cabeza, probablemente. Fíjate si ha cambiado el asunto. Pero en cualquier caso, llegó un momento en el que dijo, no puedo más. Y esto es muy fácil de cambiar. Solo tienen que dejar de parir en casa y parir en el hospital. Inmediatamente se ganó la denuncia literal de las comadronas, porque se quedaron sin trabajo, o les cambiaba su trabajo. La comadrona era la que asistía al parto casi siempre en casa y al médico lo llamaban cuando casi siempre ya no quedaba nada más hacer. Entonces se ganó de entrada la demanda de las comadronas, pero consiguió cambiar esa mentalidad y que la gente entendiera que parir en el hospital era lo más seguro. Ya sé que me meto donde me voy a meter, en el jardín que me voy a meter, pero el problema estriba en que en esta sociedad nuestra, tan dada a confundir las cosas de forma voluntaria o involuntaria, y no sé qué es peor, se ha mezclado el concepto de humanidad con el parto natural, con el parto en casa. Entonces parece que se hayan creado dos polos radicalmente opuestos, en el cual parir en el hospital es sinónimo de allá tú, ya veremos quién te pilla, no te van a dirigir la palabra y tú no vas a pintar nada en todo el proceso del parto, cosa que es manifiestamente cruel e injusta, porque no siempre es así, por supuesto, versus el escenario completamente opuesto de entorno agradable, maravilloso, que va a ser una casa, tu casa, acompañada por quien tú quieras, todo maravilloso. Claro, mi pregunta es la siguiente, pero ¿eso de verdad es así? Si la respuesta es sí, está fatal, porque no debería ser así. El parto en casa es un serio riesgo. Yo entiendo que como una vez más estamos hablando de un fenómeno fisiológico como parir, uno pueda interpretar que lo lógico, y es lo estadísticamente habitual, todo vaya muy bien. No, ya lo entiendo. Pero claro, ahí sí os gano a todos yo, porque soy yo la obstetra. Y yo me he metido en berenjenales. Es decir, yo sí sé que cuando se complican las cosas, se complican de verdad. Y en nuestro país siguen muriendo mujeres de parto, aunque no se lo crea nadie, siguen muriendo. Y nosotros los ginecólogos, y no es porque quiera yo aquí enarbolar la bandera de Dios sabe qué superhéroe, no trabajamos con un paciente, trabajamos con dos. El niño y la madre. Y cuando algo se tuerce en ese aspecto, se tuerce de verdad. Y necesitamos estar en un entorno en el cual dispongamos de todos los instrumentos para resolver aquel problema de forma correcta. Y eso no se da en nuestra casa. Pero tenemos el caso de Holanda. Efectivamente. Lo que pasa es que es el argumento que utiliza siempre todo el mundo y es absolutamente injusto. Injusto para con nosotros, los españolitos de a pie. El sistema holandés es un sistema muy peculiar, que será criticable o no. Es un país pequeño. En Holanda, la paciente puede parir en casa si, uno, lo ha autorizado el ginecólogo porque ha definido aquel embarazo como un embarazo de bajo riesgo. Ha hecho un pronóstico de parto en el que considera que el pronóstico de parto es favorable. Está acompañado de una comadrona. Y ahora me voy a meter otra vez en un berenjenal muy considerable. No una doula, no, una comadrona. Una comadrona. Está con un sistema de emergencia en el cual tiene una ambulancia localizada y en caso de que se tuerzan las cosas, y ahí no manda la paciente, y no me malinterpretéis, luego matizo, sino que la que dirige es la comadrona, si las cosas se tuercen, en 10 minutos está en un hospital. Ahí se minimiza de forma muy considerable el riesgo. O sea, hay un sistema muy estructurado para hacerlo. Radicalmente estructurado, que no es lo mismo que ir a parir en una casa en el Montseny. ¿Que aquí existe o no existe? No existe. Algo parecido. No existe. No existe. Lo que se está haciendo... Ahora vamos, ¿eh? Un poco de calma, un poco de calma. Espera. ¿Perdóname? Por favor, un momentito porque deja que acabe de explicarse y luego enseguida te paso el micro, ¿vale? En nuestro país, lo que se está intentando ahora es, asumiendo la responsabilidad que tenemos los médicos, de que se haya llegado a esta confusión, razonable o no razonable, tendenciosa o no, de parto natural con parto humanizado, que es absolutamente cruel para los que hacemos las cosas bien, manifiestamente injusta. Lo que se está intentando es crear entornos en los cuales las pacientes se sientan en un entorno agradable y en el que ellas son parte activa, es que no se puede concebir de otra manera, parte activa del proceso de dar a luz. Y por ahí van las cosas. Es lo que se está intentando hacer ahora desde el ámbito público. Insisto, yo no he trabajado en el ámbito público y por tanto me debería meter poco ahí. Pero se están haciendo esfuerzos ímprobos para cambiar esa visión que se tenía del, bueno, a usted le atenderá Dios sabe quién, le atacarán 18 tíos que ni se presentarán, le asistirá al parto a no sé quién y ya veremos cómo acaba el asunto. Eso es muy injusto. Porque la gente, mis colegas del sistema público, se dejan los cuernos en un entorno muy duro.
Y unos lo hacen bien, otros lo hacen mejor, otros lo hacen peor, ya lo entiendo. Y yo vivo en un entorno radicalmente diferente, pero que maravilloso para mí. Y de nuevo, no me estoy colgando medallas, no es mi mérito, es el mérito de mis pacientes. Yo estoy en un escenario en el cual la paciente me ha elegido. Yo tengo club de detractoras, seguro que he metido la pata en mi vida 800 veces. ¿Cómo 800? 800.000. No, seguro que hay alguna paciente que podría coger aquí y decir, usted es un cretino integral. Seguro. Pero yo tengo la suerte de que a mí la paciente me elige. Nuria sabe perfectamente cómo soy. Entonces, cuando yo tengo a mi paciente delante y me dice, oye, ¿cómo ir al parto? Digo, pues no tengo ni idea de cómo ir al parto, pero no te preocupes, estaremos tú y yo. Oye, ¿tengo que llevar algo por escrito? ¿Tengo que hacer un plan de parto? ¿Para qué? Si el plan de parto somos tú y yo. Yo no voy a tomar ninguna decisión sin consensuarla contigo. Ahora bien, entiende, y esto lo tengo que dejar siempre manifiestamente claro, que aquí, en primera y última instancia, el que toma las decisiones soy yo. Pero no porque juega el Barça Madrid. No porque tengo ganas de irme con mis hijos, que las tengo. Porque a mí se me ha formado para tomar las decisiones, que para eso estoy. Y a veces son decisiones que son francamente antipáticas y otras veces no tanto. Entonces, yo juego en un escenario en el que las pacientes casi siempre, tendría que haber alguna aquí que me criticase, aceptan porque remamos en la misma dirección y lo perciben de esa manera y son parte activa del trabajo de parto, independientemente de si tienen la anestesia, no tienen la anestesia, si caminan, no caminan. Eso son anécdotas. Lo que es que se han montado películas enormes para convertir la anécdota en poco menos que una tesis doctoral cuando nadie ha querido, aparentemente, abordar el problema real. Y el problema real es que tenemos que hacer las cosas bien. Y un médico bueno, entre otras muchas cosas, es un médico empático y humano y que entiende que aquello es un momento de una importancia capital para la paciente, pero es que resulta que también lo es para mí, porque al ladito de aquella madre y aquel padre estoy yo. Evidentemente, es que ¿en qué cabeza maquiavélica cabe pensar que yo tengo interés en que no vayan bien las cosas? ¿En qué cabeza maquiavélica cabe pensar que yo tengo ganas de hacer una episiotomía que le va a doler un montón? ¿Pero qué estupidez es esto? Lo que pasa es que como no hemos perdido el tiempo en explicar las cosas, entre otras cosas porque el sistema no lo ha permitido a mis colegas de muchos otros sitios, yo como dispongo de todo el tiempo del mundo, ella lo sufre, mis pacientes lo sufren, me enrollo, ya lo habéis visto, me enrollo y me tiro 1 hora y media, acumulo 3 horas de retraso en la consulta, pero es que es muy importante. Porque si aquella paciente no va conmigo, no rema conmigo, es crónica de un fracaso seguro, aunque vaya todo perfecto. Si aquella paciente no se siente la estrella, porque es la estrella, y la protagonista, y partícipe activa de aquel proceso, yo he fracasado. Y si aquella paciente que se ha tirado 18 horas de parto acaba en una cesárea y no es feliz, yo he fracasado. Porque no he sabido transmitirle el porqué que hayamos acabado de esa manera. Bueno, muy bien, muy bien explicado. Se puede discutir, pero por supuesto, claro que sí. Explicado y ampliamente explicado, que también vale la pena hacerlo. Ahora sí, pasamos al micro. No, per això volia que ho diguessis, perquè si se m'ha malinterpretat, el que estic dient és que són peça clau. Jo sin comadrona no soy nadie. Es literal, ¿eh? Literal. No sé si está conectado ese micro. ¿La señales es porque hago ruido? Ahora sí. Vale, te lo pasamos a ti. No, sobre todo, no me malinterpretéis, las comadronas son fantásticas y las comadronas españolas son un bien exportado. No somos tan imbéciles en este país que formamos gente maravillosa para que luego se vayan a otro lado. Ups. ¿No? Esa es la definición de fracaso estrepitoso. Adelante. Una última pregunta, no sé si se escucha. El uso del diafragma. ¿Por qué no se habla del diafragma en parejas? Ya no estamos hablando del contagio, ¿no? Pero es por esto que decía antes del control de la mujer. Es un pésimo método anticonceptivo, simplemente por eso. ¿Sí? Sí. El diafragma pivotaba toda su eficacia en un pseudo método de barrera que cubría el cuello del útero. Además, le tienes que colocar una crema espermicida para que sea más eficaz. Claro, en una relación sexual, pretender que algo quede cubriendo el cuello del útero y que no pase un espermatozoide, recordad, es decir, para que una mujer se quede embarazada se necesita un espermatozoide de los 150 millones que se eyaculan. Creer que un método barrera que no cubre al 100% el cuello del útero, por mucha crema espermicida que tenga, va a ser muy, muy útil,
es hacer un acto de fe y por eso ha caído en desuso. Yo no tengo ninguna experiencia con el diafragma, ¿eh? Las mujeres generalmente se quejaban del engorro que suponía. Poner la crema, colocárselo, que quedase bien y luego confiar en que aquello funcionara. Ahora, si una mujer lo quiere utilizar, pues maravilloso, solo faltaría. Como método de barrera y por tanto como método de protección para evitar infecciones de transmisión sexual, tiende a la inutilidad, como tantos otros, ¿eh? Como tantos otros. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿Alguien más? Antes oía mucha agitación, digamos, pero parece que... Sí, me sorprende que nadie me deje de vuelta y media con lo del parto en casa, pero bueno, maravilloso. Bueno, está bien, la verdad es que me alegro de haberte lo preguntado porque ha dado de sí. No sé cómo estamos de tiempo, porque creo que son las 9 ya, sí. Así que igual, Mario, bueno, una última pregunta o comentario, sí, y con eso acabamos. A mí, ya que estabas hablando de parto, me gustaría saber en tu consulta si la sexualidad posparto, ¿cómo se vive? ¿Cómo te llega a ti? Sí, generalmente de forma muy negativa. En la visita del posparto, en la visita de la cuarentena, yo tengo 4 ítems que debo tocar y que siempre tengo que tocar. Uno de ellos es, claro, en el momento que estoy dando el alta a la paciente, le estoy dando el alta para todo y eso implica vida sexual. En ese escenario, a mí no me interesa especialmente que estén los maridos en general en las consultas en ginecología, porque quiero que ellas estén tranquilas y libres para explicarme lo que les parezca. Y en esto en mi vida he metido la pata, luego si nos da tiempo os cuento una anécdota porque la he metido, pero hasta aquí. Pero en cualquier caso, la visita posparto es una en la que clásicamente no han ido a muchas del embarazo, pero al posparto ya han desaparecido, y es exactamente la que me interesa en la que estén. Precisamente por ese aspecto. Generalmente, y hay magníficas excepciones, pero en general, la libido se quedó en el hospital, generalmente. A un fenómeno hormonal que justifica que la libido esté más o menos desaparecida, se une, generalmente también, un sueño descomunal. Una deficiente secreción de cortisol que acompaña ese sueño hace que, además, no estén especialmente flamencas las pacientes. Si además añades que el tracto genital inferior ha cambiado, sea parto vaginal o sea cesárea, ha cambiado, vemos dispareunias, es decir, vemos mujeres que después de una cesárea tienen dolor coital porque ha cambiado la anatomía del suelo pélvico y es algo que antes ni contemplábamos. Ahora, si todo eso le sumas, todos esos factores en negativo, ¿dónde entra la sexualidad? Es muy dura. Yo lo que pasa es que intento sí siempre hacer un poquito de guerra de guerrillas, probablemente mal hecho, pero un poquito de guerra de guerrillas en el sentido de decir, óyeme, tarde o temprano vas a tener que recuperar tu sexualidad. Y todos sabemos, y criticadme si eso no es así, que también en cierto modo hay un cierto aspecto de dinámicas. Si abandonamos una dinámica de relaciones sexuales con X frecuencia, a veces, si además la libido no acompaña, cuesta recuperar ese aspecto. Y ahí es donde yo les insisto a ellas, y les insisto mucho. Pero en general, la sexualidad en el posparto tarda en recuperarse. Ese posparto se alarga de forma considerable. Y ahora, quizá ahora estamos mejorando algo, quizá, desde que, y no es mérito del ginecólogo, es mérito de los fisioterapeutas, hemos aprendido el cómo la anatomía del tracto genital inferior, la anatomía del suelo pélvico tiene un impacto descomunal. Yo no contemplaba, claro, ya peino canas, desgraciadamente, pero yo hace, 15 años no contemplaba que después de una cesárea una mujer pudiera tener dispareunia, dolor coital. Y lo tienen algunas de ellas. Y no lo resuelvo yo. Lo diagnostica la mujer. Yo le cambio el nombre, que es otra virtud médica, ponerle un nombre técnico, ¿no? Me duele la cabeza, tiene usted cefalea. Ole, bravo, ¿no? Pues tengo dolor con las relaciones, tiene usted dispareunia. Pero en realidad el diagnóstico certero lo hacen las fisioterapeutas, que son espectaculares. Tienen un conocimiento de la anatomía funcional y anatomía del suelo pélvico espectacular. Y son ellas las que lo resuelven. Pero si eso tú no se lo dices a la paciente, ya empezamos con el lío. Y todavía nadie me ha apretado, porque ya no nos da tiempo, con la cuestión de la lactancia, que también otro fregado considerable. Pero en cualquier caso, una mujer que está en una situación de una carga de estrés descomunal, encima que venga el listillo y le diga, hombre, tenías que recuperar tu sexualidad, y algunas arremanga para arreglarme un guardia. Claro. Entonces decir, oye, no, pero yo entiendo que va a costar esto, no te preocupes, te voy a enviar a la fisioterapeuta y te va a arreglar este pequeño problema. Y las cosas habrán cambiado, y hay que entender que las cosas habrán cambiado, listos, entonces no habrá ningún problema. Pero es un proceso que lleva su tiempo, sin duda alguna, y que no siempre cuenta, por no decir casi nunca, con la complicidad de la pareja.
Bueno, muy bien. Tenemos que dejarlo aquí. Simplemente decirte también que ha sido muy interesante tener tu mirada, tu testimonio desde la ginecología, desde la medicina, desde la obstetricia. Ha sido un placer, la verdad. Gracias. Sé que cuando colguemos el vídeo en YouTube habrá cola, seguro que en las redes sociales... No, me van a caer por todos lados, lo sé, con el comentando. parto, No, pero ya tengo una edad como para decir las cosas. No, tal y pero como está las muy bien pienso. explicado. Quiero decir que es muy honesta tu posición, también humilde, en el sentido de que lo explicas desde una postura de una honestidad intelectual, como médico, como persona, que me parece que está muy bien y que es muy deseable. Así que, bueno, felicidades por ello. Y los debates y las polémicas son estupendas. Bienvenidas. Así sea. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias, Nuria, Mario, y gracias a vosotros.